Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexius Viralius. Esta vez trayéndoles un video sobre la InMotion V10F. Antes de comenzar, quiero enviar un agradecimiento a Martín y a toda la gente de Ecoalcina por prestarme su monociclo para poder hacer este review. Para todos aquellos interesados en vehículos de movilidad personal, les recomiendo visiten la página de Ecoalcina utilizando el link que les dejo en la descripción de este video. Vayamos repasando entonces todo lo que observé en esta rueda de InMotion, esperando que les sea de ayuda a la hora de decidirse a realizar una compra. La construcción y calidad de partes y acabado es muy buena, algo a lo que siempre nos tiene acostumbrados InMotion. Si bien la carcasa y compartimientos interiores son de plástico, el monociclo se ve y siente sólido. Y dado que su formato es redondeado, va a ser proclive a absorber y distribuir golpes de mejor manera que una rueda con bordes más cuadrados. En la rueda el conector de carga se encuentra eléctricamente aislado y al conectar el cargador no se produce chispazo ni descarga, como nos tiene acostumbrados a alguna que otra marca. Me gusta mucho que al conectarlo a la corriente el monociclo encienda su indicador de batería, que nos permite ir controlando el nivel de carga sin tener necesidad de tener que estar conectando la rueda a una app cada vez que queremos ver esa información. Posee un botón de corte de motor para poder levantar la rueda evitando que ésta acelere. Si bien es algo menor, el accionar de este botón en la InMotion es inmediato, a diferencia de otras marcas, así que se vuelve súper conveniente y confiable a la hora de utilizarlo. La V10F es un equipo que mantiene una temperatura normal de operación, entre 30 y 50 grados centígrados. Mientras no la fuerces a subir pendientes pronunciadas de manera constante, no deberías tener ningún problema de recalentamiento de la unidad. Para uso diario en ciudad, la regulación de la temperatura interna es buena y no presenta problemas. Es bastante liviana y tranquilamente puede levantarse con una mano para subir escaleras u obstáculos al transportarla. Al igual que otras ruedas, posee una manija extensible de acarreo, que si bien cumple su propósito, es uno de los puntos más flojos de este vehículo, ya que su diseño no permite regular su altura y el eje en el que descansa la manija se va aflojando con el uso, desarrollando un juego lateral que a futuro termina causando algunas vibraciones menores durante el manejo. Pero ya me conocen, y ya he mencionado mi disgusto por este tipo de manijas que diseña InMotion en todos sus modelos, así que siéntanse completamente libres de estar en desacuerdo. No es un monociclo 100% estanco. Si te toma por sorpresa una lluvia liviana y no una tormenta tropical, no vas a tener problemas. Eso sí, y como digo siempre, al día de hoy los monociclos eléctricos no están diseñados para el agua, tanto a nivel de permeabilidad como a nivel de conducción. Así que, si podés, evita siempre el conducir bajo condiciones de lluvia. InMotion provee una app para celulares Android y iOS muy completa e intuitiva, que entre otras cosas permite configurar el ángulo y sensibilidad de los pedales, los patrones de luz de la rueda, los modos de conducción, las alarmas y varias otras opciones que hacen al monociclo. Hasta el momento es la app más completa provista por un fabricante de monociclos y una gran herramienta que acompaña al V10F. Como menciono siempre, los factores que pueden condicionar la autonomía son muchos.
Pero para dar algo de perspectiva con números, mi peso es de 73 kilogramos y yendo entre 30 y 35 kilómetros por hora constantes, la rueda rinde entre 55 y 65 kilómetros de autonomía en condiciones normales. Yendo a unos 20-25 kilómetros por hora constantes, podés llegar tranquilamente a los 70 o 75 kilómetros de autonomía. Pero esto no es novedad, ya que InMotion siempre nos tiene acostumbrados a hacer un uso eficiente de la batería. Es una rueda liviana, ágil y muy bien balanceada, a pesar de no contar con suspensión. Su balance realmente sorprende, porque genera mucha confianza en la máquina, aun cuando uno se topa con un obstáculo inesperado del terreno. Es excelente para conducir en pavimento y también se la puede utilizar para hacer off-roading liviano, aunque no la recomiendo demasiado para esto último si quieren cuidar de su unidad. La V10F permite configurar dos modos de conducción, Commuting y Off-Road, que según el manual se diferencian uno del otro por el tipo de respuesta que da la máquina. En mi caso en particular, realmente no noté diferencias entre estos dos modos de conducción. Los tiempos de reacción de la rueda, la respuesta y sensibilidad de los pedales y el torque fueron similares, independientemente del tipo de modo de conducción que hubiese elegido. Y esto también me pasó con la hermana mayor de la V10F, la V11. Quizás no logro encontrar el factor diferenciador o quizás la diferencia sea muy sutil y dependa del nivel del conductor mismo. En sus dos modos de conducción no observé inclinación de pedales notoria, ni tomando curvas a velocidad ni tampoco al transitar terrenos más rugosos. La rueda se comporta muy bien en terrenos con pendiente ascendente o descendente. En caso de pendientes ascendentes, mantiene una buena velocidad sin ningún inconveniente ni esfuerzo aparente, permitiéndonos circular por túneles y o terreno inclinado sin problema alguno. Tiene buen torque, buena reacción y velocidades crucero y finales más que funcionales. Su velocidad máxima es de 40 km por hora, estando esta limitada por software. Tanto por la elección del neumático como por su balance general, esta rueda tranquilamente podría superar los 40 km por hora y aún ofrecer muy buena estabilidad. Pero es más que entendible la decisión de InMotion de limitar la velocidad, ya que afectaría la autonomía si no estuviese limitada. De todos modos, la velocidad crucero de entre 30 y 35 km por hora y velocidad máxima que ofrece la V10F es más que suficiente para moverse por la ciudad con agilidad y soltura. Con respecto al torque y reacción, si bien no tiene arranque y frenado extremadamente picantes, esto es algo muy común en las ruedas de InMotion, que nuevamente siempre trata de no exigir a las baterías en demasía y también de cuidar la controladora para que no tenga que estar manejando picos excesivos de corriente, prolongando la vida útil de los componentes y del equipo. De cualquier forma, el torque y reacción de este modelo están más que bien para el uso diario. Si querés una rueda redonda en todo sentido, que te permita moverte por la ciudad ágilmente, que te dé buena autonomía, con una velocidad final funcional, que sea altamente transportable y que exude calidad y compactez, la V10F es la rueda para vos. Fue realmente muy divertido el poder conducir esta rueda, así que aprovecho para agradecerle nuevamente a Eco Alsina por la oportunidad y te aconsejo les pegues una visita. Espero que te haya gustado este video y te haya servido. Como siempre, les dejo un cariño grande y nos vemos en el próximo video.